Muy buenas tardes, estimado docente, compañeros y compañeras. En primer lugar, mi nombre es Ana Alexandra Cero y tengo el honor de dar a conocer sobre la Universidad Técnica Particular de Loja en la modalidad distancia, tomando en cuenta la asignatura de clima, aula y ambiente de aprendizaje, que hoy voy a hablar acerca de la TICTAM, donde proponga alternativas de solución sobre el impacto de la violencia escolar de los ambientes de aprendizaje y el clima de aula. Es muy importante conocer sobre los niños, adultos, que viene fomentando, ya sea desde casa, los valores, la disciplina, hacia la escuela, donde desglosan qué es lo que hablan con los demás niños. Entonces aprenden desde casa y fomentan con los compañeritos su abuso hacia los demás. Entonces es muy importante la agresión que ocurre en el entorno escolar. Eso es lo que es el procedimiento que va siguiendo en la violencia. Entonces, el segundo, el segundo punto es donde el niño se comporta como un adulto. ¿Por qué? Porque aprende desde casa sus valores, a ser agresivo, porque a veces lo ve al papito, la mamita, que es agresivo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño se produce algo dañino que va produciendo en su cuerpo y va avanzando hacia que pueda llegar a la escuelita y pueda concluir con los demás compañeritos y comparte lo que hace en casa y comparte hacia los demás compañeritos. ¿Qué es eso? Un apodo, lo que hace que discrimine, por ejemplo, la raza, por ejemplo, esté callado, entonces le dé algo, por ejemplo, un golpe. Entonces, algo por su personalidad física no se conforma de uno mismo, sino que se conforma de los demás que comparten su experiencia. Entonces, es muy importante los niños. Por ejemplo, de quinto, sexto, séptimo son los más pilas que tienen interés de aprender, tienen interés de saber la tecnología, de manejar, tienen algo, intereses, entonces buscan lo que se llama el cuerpo, tienen algo que llama físico, que por ejemplo se mueven para allá, se mueven para acá, entonces tienen agresiones, ya sea durante el aula, lo que llama es una agresión física que a veces no están inquietos, se golpean para acá, se golpean para allá, y eso se llama que el estudiante empuje a algún compañero dentro del aula. ¿Y qué provoca? Una pelea que a veces ya no se detiene con ellos. Entonces es muy importante que la docente nosotros como agentes estamos dispuestos a ayudar a los estudiantes que están en esa parte de violencia escolar y saber que las mamitas o los papitos no peleen en caso que estén los niños ahí al frente. Entonces, tener en cuenta eso, saberles corregir el respeto, no dejarles que vayan aprendiendo el respeto de mal gusto. Entonces, saber en cuenta eso, ¿no? Hay otra, lo que se llama la violencia verbal de los estudiantes, por ejemplo, que vienen aprendiendo, por ejemplo, de los adultos mayores vienen aprendiendo lo que es insultos, amenazas, burlas. ¿Por qué? Porque a veces se les hace burlas que ponen a un compañerito a insultar. Entonces, ya sea durante la clase, ponen afectando su autoestima de participación, que algo que es algo gramático que viene siendo. Entonces, no es algo gramático, sino que viene siendo algo, una amenaza al otro estudiante que está en clases. Entonces, ¿qué le afecta? Su forma de pensar. Se siente triste porque, por ejemplo, le puedo decir una palabra que ya sea, estás feo, que viene siendo, o por ejemplo, si no me prestas el libro, te arranco la hoja, que viene siendo una amenaza, una burla o una amenaza. Pero el estudiante, ¿qué se sienta? El estudiante se siente algo traumado durante esos insultos del susto. Algo ya no habla. ¿Por qué?
algo que tiene que ver el docente en poder controlar eso. Es muy importante lo que se llama el otro, lo que es la violencia psicológica, algo de intimidación, de acoso e inclusión. ¿Qué puede ser? Que, por ejemplo, hay estudiantes que van incluyendo con compañeritos y se hacen los importantes. Si lo ven a un estudiante que no tiene, por ejemplo, útiles, menos útiles, entonces, ¿qué hacen? Le, lo que hacen los estudiantes es rechazarlo porque es pobre, porque no tiene, entonces, porque es de pronto pedita. Entonces, algo que lo rechacen y el niño que se siente triste, en vez de ayudarlo al estudiante, sino que lo hacen que una cosa, que se sienta más triste, se sienta algo que no puede, sino que sí puede, sino que entre los compañeritos es el acoso, que a veces no sigue, no abre las puertas de seguir avanzando, sino que se comienzan a estancar, pero el estudiante sigue abriendo el caminito. Eso es lo que se llama, la siguiente es la violencia cibernética, el acoso a través de redes sociales y la tecnología, que viene siendo, por ejemplo, los niños son curiosos de poder aprender, aprender, aprender. Por ejemplo, suben una foto, dicen, mami, me dijo fea en esta foto, ¿por qué subí? Porque eres niña y los niños a veces, por ejemplo, o por ejemplo, ay, estás bonita, por ejemplo, o ya te estás criando, o por ejemplo, tienes algo que te falta, entonces algo que no le conforma, algo que le lleva en un acoso que de la una persona, de la otra persona, la niña se siente inconforme, entonces, por ejemplo, algo sí le llama la atención, pero otro le afecta las redes sociales. Entonces es algo que afecta sus capacidades de aprendizaje. Eso sería lo que se llama todos los ejemplos que he venido hablando de la violencia escolar, que se puede administrar en diferentes formas dentro del contexto del entorno educativo. Em, lo que habla lo siguiente, donde nos dice que habla sobre el docente. El docente habla con el estudiante porque a veces se preocupa que el niño esté, que el niño esté pasando por una situación de, por ejemplo, de un acoso y lo que hace que el docente se comunique y pueda intervenir en esa parte de violencia escolar para que tome en cuenta y no se siga a lo que se llama fortaleciendo más abuso. Entonces, es muy importante que el estudiante hable, converse con alguna persona mayor para que los demás compañeritos no se sigan comentando más apodos, más agresiones. Eso es lo que se llama que se debe saber sobre el acoso y el maltrato entre iguales. Por ejemplo, nosotros aquí, los seres humanos, somos todos iguales, lo que venimos siendo de diferentes razas, pero no nos podemos controlar con la violencia escolar, que viene siendo algo de que, por ejemplo, no nos damos cuenta que estamos discriminando a las demás personas. Entonces, entre compañeritos tenemos que tener responsabilidad de respetarnos, no de maltratarnos, para así llevar un, una buena, una buena fortaleza de podernos querernos como nosotros nos querimos, así querer a los demás. Entonces, los niños también se sienten que puedan tener su propio reconocimiento de que alguien los quiera, pero si somos nosotros mismos, como estudiantes que debemos querernos y no ver de los demás que está afectando. Entonces, es muy importante que el estudiante tenga miedo, tenga algo que le llame mucho la atención, que ya no quiere ir a la escuelita, que todo eso le llama el maltrato hacia la educación. Pero hay, hay parte donde interviene el docente y pueda
recalcar que el maltrato no es un beneficio, sino un daño, perjuicio al ser humano. Entonces es muy importante controlar eso para saber que todo vaya en orden y pueda enriquecer su mentalidad de poder crecer y no bajar, sino que seguir yendo, viendo como las definiciones de la violencia escolar, que viene siendo igualmente acá. Viene, por ejemplo, una persona desconocida, ya sea, ¿no? Ay, dice, por ejemplo, el niño dice, esta niña no la conozco. Entonces, ¿qué viene haciendo? Si la niña no habla, los niños la reempujan, pero si la niña habla, los niños se hacen amigos, se quieren, todo igualmente. Pero si el niño es tímido, tiene miedo de los demás compañeritos, ya sea de la docente también, entonces, ¿qué viene haciendo? El niño viene provocando una violencia porque los demás niños necesitan algo de que el niño sea como ellos, pero todos nosotros no somos iguales. La misma responsabilidad que llevamos no tenemos. Tenemos diferentes partes de que a veces no hay dinero, no hay ropa, no hay comida, entonces no hay vestimenta, entonces todos no somos la vestimenta de que se vista con su mismo zapato, de así por ejemplo, de cara. Entonces hay pobreza, hay riqueza, pero todos somos iguales. Nunca hay que fomentar en eso, de lo que se llama, lo que es lo físico, lo verbal, lo psicológico y lo cibernético. Todos somos iguales. Eso es para todos los seres humanos, que nunca debe fomentar la violencia, sino que el estudiante no comprende y no comprende cada día más, entonces sigue siendo frustrado, sigue siendo la violencia psicológica, sigue siendo algo que se le discrimina a su mente, le tiene miedo a ir a clases, entonces, pero con esos miedos se siente rechazado, pero la docente es quien acompaña en esas partes de poder caminar cada alumno que va comentando y con sus dificultades. También igualmente hay insultos, ya sea como para docentes, para maestros, para padres de familias, pero el niño va aprendiendo y va sacando lo que se llama amenazas hacia los demás. Pero tiene que acabarse eso, tiene que ser algo que se llame mucho la atención de podernos querer nosotros mismos y no los demás. Porque los demás, ¿qué hacemos con discriminar a los demás? Si vamos caminando por el mismo camino, necesitamos ayuda. Los estudiantes van pasando por el mismo asiento y asiento. ¿Y qué pasa? En cada grado, viéndose las mismas caras y la discriminación. No vale ser para nada, pelearse por sí, porque les llama mucho la atención. Entonces, no es nada grave que es algo que la violencia se abra, sino que la violencia debe ser algo de que se pueda parar. Entonces, sí hay como tranquilizarles a todos los niños, darles un consejo, darles una capacitación de que la violencia escolar no se hace, sino que se baje, se interviene. Ya sé que se puede intervenir mediante un juego, no a un acuso, sino que un juego para que todos interactúen y no se peleen. Entonces es muy importante eso para que siga siendo algo de atractivo. Eso sería lo que se llama, por ejemplo, el modelo proactivo. El modelo proactivo viene siendo que, por ejemplo, la solución pacífica de conflictos, ¿qué viene siendo? La docente, nosotros como docentes vamos implicando en poder abrir puertas
como habilidades de resolver problemas, conflictos que vienen dando cada día en día y darles un consejo mejor a cada estudiante, que todos somos iguales, nadie es diferente. El abuso en un cabo del tiempo se va a terminar y luego ya se van a ir del colegio, ya no van a estar con todo ese abuso, con todo ese rencor. ¿De qué sirve pelear? ¿De qué sirve molestar entre compañeros? Entonces, es muy importante eso. El abuso no le lleva en un buen estado, sino que le lleva en una discriminación y una falta de respeto por sí mismo. Eso es muy importante llevar lo que se llama. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay una ruta de protocolos de seguir en caso de detectar un hecho de violencia. ¿Qué puedo hacer? Que la identificación de reconocer la violencia y, y poner un cambio de que el miedo no se siga avanzando, sino que haya una notificación de que como venía detectando que las personas adultas son los pilares fundamentales de poder intervenir en un acoso, por ejemplo, en un acoso que es de un niño o de una niña, para poder terminar con esto y seguir avanzando con la vida diaria. Ya sea con la investigado, también viene siendo que los niños investiguen más a fondo qué es el acoso de la violencia para que puedan terminar en unos hechos reales y no en unos hechos de que no les va en buen camino. Entonces, es una acción que toma cada medida en el estudiante que aborde y darles consejos, darles buenas disciplinas, sensaciones y motivarlos a que no se queden con con ese miedo, sigan avanzando. Y los que hacen bullying, pues darles a consejos que también todos somos iguales y mejorarles mucho más y que el que ya no tiene responsabilidad, ayudarle a seguir avanzando, darle una manito para que pueda tomar su forma de seguir, su forma de pensar. Entonces, hay diferentes programas de intervención que puede solucionar el respeto, las capacidades docentes que pueden reconocer la violencia entre estudiantes, tomar la participación de las comunidades. Entonces, es muy importante que se abra una interacción, una capacitación, compartir con los niños que fomentan la violencia escolar y darles un ejemplo, darles un consejo que puedan tener en cuenta de cómo es el respeto, de cómo seguir viviendo y ser felices en una vida que llama de fomentar algo libre. Entonces es muy importante eso. Como conclusión, sería, la violencia no es algo bueno. La violencia es algo que nosotros mismos nos causamos, pero el de causar no significa que nunca se va a borrar. Eso es la violencia que todo en la vida se va a quedar grabado en su mente. Entonces, tener en cuenta los niños que están causando o pasando por violencia, tomar en cuenta eso y ayudarlos a que los niños no se comporten mal y tengan una disciplina de la mejor manera y vayan creciendo con su mejor desarrollo y buenos niños educar y formar para que se enriquezca la educación de la mejor manera, de la forma equitativa y sean los mejores protagonistas de la asignatura que viene siendo la violencia escolar. Entonces, no se termina, sino que sigue siendo una historia para comenzar. Muchísimas gracias.